En este video presentamos un ejercicio práctico, particularmente un proyecto de reemplazo de una empresa que se encuentra en funcionamiento. Para este objetivo, considere el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Supóngase que una empresa en funcionamiento está estudiando la posibilidad de reemplazar un equipo de producción que utiliza actualmente por otro que permitirá reducir costos de operación. El equipo antiguo se adquirió hace 2 años en 1.000.000. Hoy podría venderse en 800.000. Sin embargo, si se continúa con él, podría usarse por 5 años más, al cabo de los cuales podría venderse en 100.000. Además, se sabe que la empresa tiene costos de operación asociados al equipo de 800.000 pesos anuales y que paga impuestos de un 10% sobre las utilidades. Si compra el nuevo equipo por un valor de 1.600.000, el equipo actual quedará fuera de uso, por lo que podría venderse. El nuevo equipo podría usarse durante 5 años antes de tener que reemplazarlo. En ese momento podrá venderse por 240.000. Durante el periodo de uso permitirá reducir costos asociados al equipo en 300.000 anuales. Todos los equipos se deprecian anualmente en un 20% de su valor a partir del momento de adquisición. A partir de aquí surge el siguiente planteamiento. ¿Convendrá reemplazar y adquirir el nuevo equipo? Eso es justamente lo que vamos a hacer al construir el flujo de caja con un proyecto en donde se reemplaza y un proyecto en donde no se reemplaza, es decir, una situación con y sin proyecto. Para ello vamos a considerar un periodo de evaluación que va a estar en función del periodo, en función de la vida útil de la maquinaria y el equipo, que en este ejemplo es de 5 años. Por lo tanto, vamos a tomar ese como el periodo de evaluación. La estructura de caja para este proyecto de reemplazo será el siguiente. Empecemos con los ingresos, efectos e impuestos, que en este caso corresponde a la venta del activo, a la venta de los activos que se hacen. Después habrá que descontar todos los egresos y los gastos no desembolsables, tales como la depreciación y el valor en libros. De aquí, una vez que a los ingresos le restemos todos los gastos no desembolsables y los egresos, pues esto nos va a dar como resultado la utilidad bruta, también llamada utilidad antes de impuesto. Si a la utilidad bruta le restamos los impuestos, obtendremos la utilidad neta. Después vamos a hacer el ajuste por gastos no desembolsables que incluyen depreciación y el valor del libro, y desde luego también debemos de incluir la inversión que se hace al adquirir, en este caso, al adquirir la maquinaria y el equipo nuevo en la situación con proyecto. De aquí vamos a obtener el llamado flujo de caja. Entonces veamos cómo nos quedaría esta estructura de flujo de caja para irla llenando. Aquí nada más señalamos que los gastos no desembolsables, bueno, se tendrá que hacer el ajuste, ya que primero se resta y después se suma, ya que la depreciación y el valor en libros, bueno, en realidad no son desembolsos, no son salidas de efectivo. Vamos a considerar entonces la situación sin y con proyecto, empezando con la situación sin proyecto, es decir, cuando se tiene la máquina antigua. En este caso, los ingresos que se generan provienen hasta el 5.º año, es decir, cuando la máquina se puede vender por 100.000 pesos. En este caso, anotamos como ingreso la venta del activo, que en el año 5, de acuerdo a la información, podremos obtener 100.000. En este caso lo vamos a considerar en miles de pesos, que es la unidad monetaria que vamos a manejar. Es importante señalar que aunque el equipo ya lleva 2 años desde que se adquirió, de acuerdo a los datos de la depreciación, que son 20% anual, esto querrá decir que dentro de 3 años más, pues el equipo se habrá agotado todo su valor contable, se habrá depreciado totalmente. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda vender ese equipo, ya que este puede seguir funcionando, incluso se puede vender como chatarra. Ahora bien, vamos a estimar los ingresos en la situación sin proyecto. Aquí
observamos que los costos operativos asociados al manejo de la máquina son de 800.000. Estos gastos pueden ser, no sé, mantenimiento, reparación, compra de piezas para mantener en buen estado esa maquinaria. Ahora consideremos también los gastos no desembolsables. Consideremos primero los gastos de depreciación. Si los equipos se deprecian 20% anualmente, la máquina actual entonces ya se habrá depreciado en un 40% de su valor, puesto que se adquirió hace 2 años, restándole por lo tanto el 60% de su valor por depreciar. Si la máquina costó 1.000.000, entonces actualmente se está depreciando en 200.000 pesos anuales, que es el equivalente al 20% de su valor. Como ya se descontó, ya se depreció 2 años, le quedan 3 años por depreciar. Esto lo anotamos en esta tabla. El valor está en miles de pesos y la depreciación la anotamos para el año 1, el 2 y el 3. Aquí es importante destacar que primero se resta y después esta cantidad se suma en lo que se considera como ajustes por gastos no desembolsables. También es preciso tener en cuenta que en el año 3 de evaluación ya se agotó su valor contable, pero ello no significa que no se pueda vender, como ya se observó en el año 5. También consideremos otros gastos no desembolsables, por ejemplo, el valor en libros. En este caso, la máquina ya fue depreciada totalmente en el año 3 de evaluación, por lo que ya no queda ningún valor contable que considerar en el año 5. Por lo tanto, en el año 5 el valor contable de esa máquina es 0. Ahora pasemos al cálculo de la utilidad antes de impuesto. Entonces, después de restarle los egresos y los gastos no desembolsables a los ingresos, tenemos la utilidad bruta, es decir, la utilidad antes de impuestos. Tendríamos de esta manera nuestro flujo de caja integrado por los ingresos, que son la venta del activo. Este activo se puede vender en el año 5 por 100.000. A esto le vamos a restar los egresos, es decir, los costos operativos asociados a esta máquina, que son de 800.000. Le vamos a restar también la depreciación, que son 200.000 pesos anuales durante 3 años más. Y desde luego que el valor en libros en el año 5 ya será 0, puesto que en el año 3 se habrá depreciado totalmente la máquina. De aquí obtenemos la utilidad antes de impuestos, es decir, la utilidad bruta. Y planteamos este último recuadro que nos incluye esa utilidad bruta. Todos son negativos, entonces a la hora de hacer el cálculo de los impuestos, pues vamos a ver que en este caso los impuestos, en lugar de ser algo a pagar, va a ser una, digamos, una devolución de impuestos que nos hace Hacienda, ya que en este caso no hay utilidades. Entonces calculemos los impuestos, que es el equivalente al 10% de la utilidad. Esto se puede calcular multiplicando la tasa impositiva, 0.10, por el monto de la utilidad bruta, es decir, por la utilidad antes de impuestos. De esta manera, para el año 1, tenemos una utilidad negativa, es decir, una pérdida. Por lo tanto, Hacienda nos devuelve 100. En este caso, tendríamos el siguiente recuadro. Esta cifra está en miles de pesos, es decir, le quitamos 3 ceros. Entonces tenemos la utilidad antes de impuesto, la utilidad bruta. Y bueno, de aquí vamos a sumar, vamos a agregarle el rubro de impuestos, que es el 10%, lo ponemos con signo positivo porque en este caso representa una devolución de impuestos toda vez que hay pérdida, es decir, una utilidad negativa, y estos impuestos entonces son devoluciones. De aquí vamos a obtener la utilidad después de impuestos, es decir, la utilidad bruta menos el impuesto nos va a dar igual a la utilidad neta. De esta manera vamos a agregarle los ajustes por gastos no desembolsables a esa utilidad neta. Para obtener el siguiente cuadro, tenemos la utilidad después de impuestos, es decir, la utilidad neta, más la depreciación, más el valor en libros, para tener finalmente el flujo de caja en la situación
en la situación sin proyecto. Entonces tendríamos al final la siguiente estructura del flujo de caja en una situación sin proyecto, es decir, sin reemplazo. Tendríamos que el flujo de caja es de menos 700.000 para el primer año, igual para el segundo y para el tercero, menos 720.000 para el cuarto y finalmente para el quinto año tendríamos menos 630.000 pesos. Ahora consideremos la situación con proyecto, es decir, con reemplazo. Estimemos entonces los flujos generados en esta situación. Tenemos que los ingresos, en este caso, si se reemplaza el equipo, la maquinaria antigua puede venderse por 700.000 pesos. Al mismo tiempo, si se adquiere la máquina nueva, esta podría venderse al final de su vida útil, es decir, en el año 5, por 240.000 pesos. Entonces tenemos esta estructura de ingresos que se derivan por una parte de la venta de la maquinaria antigua y por otra de la venta de la maquinaria nueva cuando ésta llegue a su final, al final de su vida útil. Ahora calculemos los egresos derivados de esta nueva máquina. En una situación con proyecto, los costos operativos asociados a la máquina nueva se reducen en 300.000. Por lo tanto, los gastos ahora van a ser de 500.000. Esto lo podemos ilustrar en el siguiente cuadro que nos muestra los egresos en miles de pesos de esta situación. Ahora también consideremos los gastos no desembolsables, empezando con la depreciación. En este caso, el valor de la máquina nueva es de 1.600.000 pesos. Si los equipos se deprecian en 20% anualmente, esto quiere decir que la máquina se está depreciando en 320.000 pesos por año. Entonces, esto lo podemos expresar en este cuadro que ilustra la depreciación por año de 320.000 pesos. Esta cifra 320 está en miles de pesos y primero se va a restar y después se va a sumar en los ajustes por gastos no desembolsables. Otro gasto desembolsable es el valor en libros. Si se ejecuta el reemplazo, la máquina vieja en el presente, es decir, en el año 0, se habrá depreciado en 400.000 pesos, quedándole por depreciar 600.000 pesos, es decir, todavía le quedarán 3 años más. Por su parte, el valor en libros de la máquina nueva en el quinto año de evaluación será 0, ya se habrá depreciado totalmente. Entonces tendríamos la siguiente estructura del valor en libros: 600.000 pesos que corresponden a la venta, ¿sí?, al valor contable de la máquina antigua, y 0 que corresponde al valor contable de la máquina nueva, ya se habrá depreciado totalmente. Esto, al igual que en el caso, en el concepto anterior, primero se resta y después se suma en el apartado ajustes por gastos no desembolsables. Ahora consideremos la utilidad antes de impuesto. Después de restarle los egresos y los gastos no desembolsables a los ingresos, tenemos entonces la utilidad bruta en la situación con proyecto. Entonces tenemos la venta del activo, menos los egresos, menos la depreciación, menos el valor en libros. De aquí vamos a obtener la utilidad bruta, que en el año 0 es de 100.000 pesos. En el año 1 al año 4 es de menos 820.000 pesos. Y en el año 5 corresponde a menos 580.000 pesos. Es decir, son pérdidas. Ahora consideremos la utilidad neta y los impuestos que hay que pagar. Los impuestos, como ya vimos, a las utilidades es del 10%. Para año 0 es igual a 0. Para año 0, es igual a la tasa impositiva por la utilidad antes de impuestos. En este caso, 0.10 por los 100.000 nos va a dar 10.000. Entonces, ese es el único periodo en donde se pagan los impuestos, ya que en el año 1 al año 5 son devoluciones de impuestos, toda vez que las utilidades son negativas, es decir, son pérdidas. Entonces tendremos la utilidad
antes de impuestos, la utilidad bruta. Haremos el cálculo de impuestos, que es el 10% del monto, y después obtendremos la utilidad neta, que como podemos apreciar, la utilidad neta es positiva en el año 0, pero negativa en los demás. Finalmente vamos a integrar los ajustes por gastos no desembolsables y también vamos a considerar la inversión inicial en este equipo. En los ajustes por gastos no desembolsables tenemos que sumar a la utilidad neta tanto la depreciación como el valor en libros, ya que no son salidas de efectivo. Entonces tenemos la utilidad neta y le vamos a sumar la depreciación y también el valor en libros. Pero también hay que considerar la inversión inicial que se hizo en este equipamiento, en esta máquina nueva. Entonces, para obtener el flujo de caja, restamos la inversión inicial a la utilidad neta para de esta manera obtener el flujo final. Entonces tenemos que en el año 0 se hace una inversión, un desembolso de 1.600.000 pesos. Estas cifras nuevamente están en miles de pesos. Entonces tenemos la situación en donde tenemos el proyecto realizado, es decir, el reemplazo. Esto nos va a dar como resultado un flujo de caja para el año 0 de menos 910, para el año 1 y hasta el año 4 menos 418 y para el año 5 menos 202. Estos serían entonces los flujos de caja que se consideran en una situación con reemplazo, es decir, una situación con proyecto. Finalmente, consideremos los dos flujos de caja proyectados en la situación con y sin proyecto. En ambos se excluyen los ingresos en consideración a su relevancia para la decisión, la cual deberá seleccionar la opción de menor costo actualizado. Tenemos entonces la situación con reemplazo y colocamos los flujos correspondientes. El momento 0 hasta el año 5 igual pasa con la situación sin proyecto, es decir, sin reemplazo. De aquí vamos a obtener la diferencia. Por ejemplo, la diferencia en el año 0 es menos 910. Y bueno, vamos a tener estos flujos incrementales. 282 del año 1 al año 3, 302 para el año 4 y 428 para el año 5. Si nosotros sumamos estos importes del año 1 al año 5, vamos a tener 1576, son los ahorros de costos, que si lo comparamos con la inversión que se hizo, pues nos va a generar un excedente, lo cual indica que sí debería de hacerse ese reemplazo. Es decir, de acuerdo a estos resultados podemos ver que la inversión en reemplazo genera un ahorro de costos de 1576, que superan en este caso a la inversión diferencial, que son 910.000 pesos. Por lo tanto, podemos concluir que en esta situación sí conviene hacer el proyecto de reemplazo. Si te gustó este video, bueno, te invito a seguirme en mi canal de YouTube, en donde podrás ver otros videos similares a este.